Querida comunidad, espero que todos se encuentren muy bien. En este momento queremos compartir con ustedes la palabra de Dios en este día, miércoles santo, donde el Señor nos sigue invitando a reflexionar acerca de la preparación ya próxima a los días santos. El miércoles santo es conocido como el miércoles del prendimiento en la vida de la iglesia. ¿Por qué razón? O el miércoles también de la traición, donde Judas, el Evangelio nos presenta hoy a Judas que entrega a su querido Maestro Jesús. Entonces escuchemos atentamente esta palabra. Lectura del Evangelio según San Mateo. Uno de los 12 apóstoles, llamado Judas Iscariote, se fue a donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Qué quieren darme? Y yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata, y desde ese entonces empezó él a buscar una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta del pan ácimo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Él les dijo: vayan a la ciudad a donde fulano y díganle: el maestro manda decir, ya se acerca mi hora, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena pascual. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 discípulos, y cuando estaban comiendo les dijo: yo les aseguro, uno de ustedes me va a traicionar. Ellos, muy tristes, empezaron uno por uno a replicarle: ¿no seré yo, Señor? Pero él les respondió: uno que ha comido conmigo del mismo plato es el que me va a traicionar. El Hijo del Hombre sigue su camino como está consignado acerca de él en la Escritura. Pero ay de aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Judas, el que lo estaba traicionando, le replicó: ¿no seré yo, Rabí? Jesús le respondió: tú mismo lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio de Mateo nos subraya aquel momento en el cual Judas va y entrega a los sacerdotes a Jesús, ¿no? Es interesante ver cómo el evangelista subraya que el que va a donde los sacerdotes es Judas. No son los sacerdotes los que están buscando, o sea, los sacerdotes los querían matar, pero es Judas el que va a buscarlos a ellos, ¿no? Y va a negociar. Va en busca de dinero y son los sumos sacerdotes quienes ponen 30 monedas de plata para pagar y que Judas pueda entregar a Jesús. Eso me hace pensar que a veces nosotros nos alejamos de Dios, y en este caso fue el dinero, ¿sí? Pero nosotros en algún momento nos alejamos de Dios o traicionamos a Dios por ciertas cosas que tal vez nos pueden llegar a gustar. Recordamos que Judas pues era el que manejaba el dinero en aquella época en el grupo, y que tenía esa dificultad, y que tal vez, como analizamos ayer, el demonio entró por ese lado, como quien dice, el lado flaco de Judas, que es el poder del dinero, y que al hacer esta negociación va a entregarlo. Entonces nosotros también estamos llamados a tener mucho cuidado, porque también podemos traicionar a Jesús de esa misma manera, por ese lado flaco que tal vez nos lleva por otros caminos. Vemos un movimiento en Judas de pasar de la mesa con su maestro a pasar a la negociación con los sumos sacerdotes. Después el Evangelio nos va a mostrar el movimiento donde el Judas vuelve nuevamente donde los sacerdotes y le dice: cometí un error, o sea, entregué a un inocente, ¿qué puedo hacer? Y va y les devuelve el dinero, ¿no? Pero el arrepentimiento, pero es un arrepentimiento mal hecho, porque si él debiera arrepentirse, no debiera haber sido arrepentir con los sacerdotes, sino con Jesús, porque el que traicionó fue a Jesús, no traicionó a los sacerdotes, ¿no? Entonces a veces nosotros también ese arrepentimiento, a veces hacemos movimientos que no son claros. El movimiento de Judas es un movimiento de la mesa a donde los sacerdotes, y después de la traición a los sacerdotes, pero no hubo un movimiento de la traición hacia Jesús, que pienso que ahí es donde nosotros tenemos que aprender también del Evangelio a hacer ese movimiento hacia Jesús.
Más adelante el Evangelio pues nos dice lógicamente lo que ocurre antes de que Jesús vaya al Monte de los Olivos, y es que él celebra la Pascua con los discípulos, está allí. Recordemos que mañana vamos a recordar el momento en donde se hace la última cena, se hace el lavatorio de los pies. Entonces es un momento muy especial en donde nos recuerda que Jesús entrega su vida por nosotros y que está puesto al servicio de nosotros. Entonces ese momento también podríamos pensar que es el momento de la Eucaristía, en donde estamos en familia, en donde estamos reunidos, en donde pedimos a Dios que nos siga dando ese alimento, no solo material, sino el alimento espiritual. Tenemos cuenta como el evangelista Mateo subraya: mi momento está cerca, dice el maestro, hablando de Jesús, deseo celebrar la Pascua con mis discípulos. Y después hay un dato bien interesante que vale la pena resaltar, ¿no? Al atardecer se puso Jesús a la mesa con los 12. No solamente es el atardecer del día, es el atardecer de la vida de Jesús, ¿sí? Porque es el momento en el cual Jesús comienza su, podríamos llamarlo así, su declive, porque de aquí en adelante el Evangelio va a jugar mucho con las horas del día, ¿no? Entonces nos va a presentar en qué momento del día estábamos, era la mañana, la tarde, la noche, y nos va a dar datos de horarios que en otras ocasiones omitía, pero que aquí sí les va a dar la importancia. Incluso cuando dice que Judas salió de allí de la cena, pues estaba en la noche. Y es la noche, la oscuridad, el momento en donde nosotros tenemos situaciones difíciles. Llama la atención que más adelante dice: yo les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. O sea, Dios Padre le había permitido a Jesús saber que uno de los discípulos lo iba a traicionar, y que en ese momento pues iba a coger otros caminos ese discípulo, y por eso dice que Jesús se llenó de tristeza. Incluso en el Monte de los Olivos hay una tristeza grande por Jesús, y llora, ahí en algunos evangelios dice que llora gotas de sangre. Esa tristeza de Jesús de la traición, esa tristeza de Jesús tal vez del pecado. Y nosotros también hemos experimentado esa tristeza. Cuando hemos caído en pecado, hemos experimentado esa tristeza de que hemos fallado a Dios, de que nos hemos equivocado. Pero hay que resaltar otro dato, ¿no? Jesús nunca le dice a Judas traidor. Nosotros a veces a la primera persona que nos falla alguna cosa, inmediatamente le decimos traidor, ¿no? Pero en el Evangelio Jesús en ningún momento, en ninguno, aparece la palabra traidor. Nunca. Dice aquí, alguien me va a traicionar, pero Jesús nunca se dirige a Judas como un traidor. Incluso a haber momentos en los cuales en el momento del prendimiento Jesús le va a decir amigo. Aún así, en el último momento le está diciendo amigo, ¿no? Jesús nunca ve a Judas como ese traidor. Y pienso que también es la misma imagen de Dios hacia la humanidad, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces le hemos faltado a todo lo que queremos hacer, y como cristianos lo fallamos? Pero Jesús nunca nos va a llamar traidores. Y pienso que eso es una de las cosas bonitas del Evangelio. La misericordia de Dios, que al no decir uno me va a traicionar, dice ahí el Evangelio, pero es Dios quien tiene misericordia de nosotros. Por eso más adelante Judas dice: ¿no seré yo, rabí, maestro? Y Jesús lo dice: tú mismo lo has dicho. Por eso más adelante Jesús dice: hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Y ayer veíamos que pues detrás del bocado de pan entró el diablo, ¿no? Entonces a veces podemos también nosotros tener ese sentido de dejar que Dios, o que el demonio mejor, entre a nuestra vida. Entonces, pero eso pienso que es un momento bien importante hoy, miércoles santo, para que cada uno de nosotros miremos nuestra vida, sopesemos cómo estamos nosotros llevando nuestra vida cristiana de frente a Jesús, que pese a nuestros errores, pese a nuestras dificultades, pese a que nosotros hemos traicionado en muchas ocasiones a Jesús, Él nunca nos ha tratado de traidores, sino siempre, como lo acaba de decir acá el Padre Eduardo, nos ha visto con amor y con misericordia. Pues pidámosle a Dios que nos ayude en este momento también en nuestras familias, a la humanidad entera. Estamos orando por esta situación de salud, estamos orando por nuestras familias para que haya mayor comprensión, para que haya mayor paz y para que nos acerquemos a Jesús. Sabemos que como Judas o como Pedro o como muchos de los discípulos abandonamos a Jesús o abandonamos a Dios por múltiples situaciones.
Entonces, que Él nos dé la gracia de estar más cerca de la oración y que nos dé la gracia de estar unidos en familia. Valdría la pena hoy rezar por quienes nos han traicionado y de pronto porque nosotros también hemos traicionado. Oremos por aquellos traidores y que nosotros tengamos la fuerza necesaria para, no para condenarlos, sino como Jesús mismo, para perdonar. Y por eso los invito a que juntos en casa oremos este Padre Nuestro con mucha fe por todas aquellas personas que en algún momento nos han fallado, que sabemos que no lo han hecho con condición, con intención, sino simplemente con su debilidad. Entonces, que el Señor bendiga la vida de estos seres queridos nuestros. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Queridos hermanos, recordemos esta tarde la Eucaristía a las 5:30, mañana Jueves Santo a las 3 de la tarde, el Viernes Santo igualmente a las 3 de la tarde, la Vigilia Pascual a las 5 de la tarde, la celebraremos el próximo sábado, y el domingo la Eucaristía al mediodía. Entonces, unámonos también en la oración, pidiéndole al Señor para que nos bendiga en todo momento. Que el Señor Todopoderoso los bendiga y los acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz almuerzo y una santa tarde. Una feliz tarde para todos, que estemos y sigamos en familia. Dios los bendiga.